Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa de Juan. Durante 17 años, el país vivió bajo un régimen que sistemáticamente violó los derechos humanos, instauró un modelo económico neoliberal y redactó una constitución que restringió la participación política de su gente. El 11 de septiembre de 1973, Chile fue testigo de un golpe de Estado que marcaría el inicio de una de las épocas más oscuras de su historia. La democracia fue derrocada, y con ello se desató una dictadura que dejó profundas cicatrices en nuestra sociedad. Este documental explora los eventos que marcaron esta época oscura y el camino hacia la recuperación de la democracia. Hoy, estas cicatrices siguen presentes. Comprender este periodo histórico es fundamental para entender nuestro presente y futuro. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el informe son compartidas por todos los sectores. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. La Comisión expresa que frente a estos hechos el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía, lo que produjo en alguna... En los años de la dictadura militar, miles de chilenos fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones. Estas violaciones a los derechos humanos han dejado una huella profunda en nuestra sociedad y es fundamental recordar estos hechos para evitar que se repitan. La sonrisa ancha. Hoy hablaremos con Mario Montesino Parra, quien vivió este periodo y fue víctima de la dictadura de 1973. Queremos conocer su testimonio y reflexionar sobre la importancia de recordar estos hechos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? Mario Montesino Parra, tengo 62 años. ¿Cómo fue para usted o para su familia vivir bajo un régimen donde el miedo y la represión eran parte del día a día? Bueno, fue doloroso, tétrico y de mucha inseguridad, de mucho dolor, mucha pena. Vivir incluso sin tener la libertad de desplazarte libremente y sin saber qué va a pasar contigo. En cualquier momento podíamos ser víctimas de la represión misma y de los atropellos que se estaban viendo a cada rato y en todo lugar, en todo momento. Sí, conocí el caso de dos madres. Vi a una guagua de 2 días de nacida que en vez de ojos y nariz tenía un hematoma inmenso en la cara, y a la otra niña que tenía como 17, 18 años, tenía como 8 meses de embarazo, tenía su vientre lleno de llagas donde la habían azotado con alambre. ¿Cuántos años tenía cuando usted vio esto? 13 años. Bueno, lo más difícil era poder entender lo que estaba pasando.
ver que día a día en cualquier momento se perdía la gente, no sabía dónde estaba, o saber que estaban sufriendo los flagelos más indecibles, sufriendo atropellos en las mujeres embarazadas, lo más barato que se conocía eran las violaciones. Imagínate, para una mujer, incluso los hombres a veces eran violados, y bueno, y la gente que se perdía. El exilio es otro de los flagelos grandes. Las familias destruidas de la noche a la mañana, y no podías volver a ver a tus familiares. Gente que estaba afuera, se les murió el padre, la madre, un hijo, y no pudieron venir a los funerales siquiera. Son, entre otras cosas, las cosas terribles. Y la hambruna que se desató porque a mucha gente le negaron incluso el derecho a trabajar. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? Mi nombre es Valentina Vázquez, tengo 22 años. ¿Qué sabes sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile? Bueno, yo con respecto a las violaciones de los derechos humanos tengo una visión muy cercana, ya que mis abuelos fueron presos políticos, y también tengo un familiar un poco más lejano que es detenido desaparecido. Entonces a mí desde pequeña se me educó sobre el tema, se me informó lo que había pasado durante ese periodo, y además a mí también me gusta mucho la historia. Entonces conforme yo fui creciendo, también fui investigando más por mi cuenta, y también me fijaba mucho en las clases de historia en el colegio. Yo tuve suerte y creo que estuve en un colegio en donde se me informó oportunamente sobre lo que pasó durante la dictadura, entonces eso igual me ayudó a tener mucho conocimiento sobre esto. Yo creo que es algo muy importante, fundamental, que estos temas, por más dolorosos que sean o por más controversiales que sigan siendo, se toquen en los liceos antes de, a lo mejor, de la enseñanza media. Yo creo que los niños ya tienen que tener una idea de lo que pasó, porque fue parte de nuestra historia, y así como igual muchos dicen, si los pueblos no conocen lo que pasó, puede volver a pasar. Entonces yo creo que son temas que no se tienen que negar de partida, y que es necesario educar a la población para que no exista, como existe hoy en día, muchos actos o declaraciones de negacionismo, porque estas cosas pasaron, están en la historia, están los datos ahí, entonces es necesario hablarlas. La dictadura dejó miles de desaparecidos y torturados. Personas como Mario Montesino vivieron en carne propia el terror de esos días. Estos lugares son testigos de la brutalidad vivida por tantas personas. Son espacios de memoria que no recuerdan nunca olvidar. Fui dichosa, mi vida casi. La Constitución que se prepara está trabajándose por un grupo de juristas destacados y de todas tendencias. Esta agrupación de juristas están abocados a preparar este instrumento para... En 1980, en pleno régimen militar, se promulgó una constitución que aún sigue vigente, aunque ha sido modificada a lo largo de los años. Esta constitución fue creada en un contexto de dictadura, sin la participación de todos los sectores de la sociedad, lo que ha generado debates sobre su legitimidad y los cambios que necesita. ¿Qué sintió cuando vio que el país se regiría por una constitución creada en un contexto de tanto miedo? El temor normal de saberte indefenso frente a todos los poderes del Estado que en ese momento estaban reprimiendo y ejercían, así, hicieron vista gorda de todas las fechorías cometidas por el régimen civil militar. Por lo que te acabo de decir, indiscutiblemente representaba un sector muy minoritario y resguardaba los intereses de ese sector minoritario, a expensas de la negación y la represión de la inmensa mayoría de los chilenos.
Yo sé que fue una constitución hecha por la Junta Militar durante el periodo de dictadura, posterior al golpe, y como me lo enseñaron a mí, como me lo aprendí yo, fue una constitución hecha entre cuatro paredes, desde unos pocos y para unos pocos. Y lamentablemente es la constitución que nos sigue rigiendo hoy en día. No, yo creo que no. Fue una constitución que respondió a lo mejor a algunas necesidades o crisis que existían en ese momento. Sin embargo, como ya se ve hoy en día, esa constitución nos llevó a privatizar muchos sectores, a privatizar servicios que deberían estar garantizados de manera pública. Y creo que por más que se haya hecho a lo mejor un proceso, una votación que intentó ser democrática para aprobar esa constitución, ya se sabe que quienes votaron ahí también pertenecían a un sector en específico, porque existía persecución política, entonces no concurrió toda la población a votar, entonces no fue un proceso transparente y por lo tanto no representaba los deseos o los ideales de toda la población. Durante la dictadura, Chile adoptó un modelo económico llamado neoliberalismo. Este sistema económico buscaba reducir la intervención del Estado, promoviendo la privatización de servicios como la salud, la educación y las pensiones. Si bien el neoliberalismo ayudó a hacer crecer la economía, también aumentó la desigualdad entre los chilenos, haciendo que algunas personas se beneficiaran más que las otras. Muy tempranamente. Por todo lo anteriormente que te dije, me di cuenta de que favorecían a ciertos sectores, a ciertos grupos, y a la inmensa mayoría la tenían absolutamente condenada a una subsistencia de hambre y de miseria. Políticas como por ejemplo el empleo mínimo para reducir la cesantía, en donde se le pagaban 3.500 pesos mensuales a una persona que trabajaba en el POG, que era el plan de absorción de mano de obra para jefes de hogar, y 3.000 pesos a los que trabajaban en el PEN mensuales y que los tenían haciendo nada. Aunque parezca grotesco, yo les puedo relatar de que a esa gente la ponían 2 semanas a hacer una zanja y las otras 2 semanas a taparla. Esa era la productividad de estos planes de empleo, de estas políticas de empleo del gobierno militar, que no conducían a nada más que a falsear la realidad del desempleo. Yo creo que en palabras simples, el neoliberalismo es un modelo económico y político que plantea o que propone la menor intervención del Estado. Y esto se implementó, se llevó a cabo, se intentó llevar a cabo en su totalidad la Constitución del 80, en donde se privatizaron muchos servicios, y es algo que vemos reflejado hoy en día. O sea, si bien a lo mejor nuestro país no está completamente regido por un modelo neoliberal, sí existen muchas influencias de este al ver la educación privada, la salud privada, muchos servicios así, y que lamentablemente no son iguales a los servicios públicos. Lamentablemente los servicios públicos aquí en Chile no tienen la misma calidad. Si no tienes la plata para pagar, no puedes acceder a un buen servicio. Entonces creo que esos son algunos de los principales aspectos más negativos que podemos ver hoy en día del neoliberalismo. Yo creo que esas privatizaciones responden principalmente no a las necesidades, pero a los intereses de unos pocos. Porque ya vemos hoy en día que quienes se benefician de esas privatizaciones son los más ricos, la clase más alta, quienes pueden acceder a esos servicios. Por lo tanto, a ellos sí les conviene que exista este lucro a través de la educación, a través de la salud, de otros servicios. Yo creo personalmente que a lo mejor no se debería restringir la existencia de los privados y de los públicos, sin embargo sí se tiene que garantizar que los servicios públicos sean de calidad igual o a lo mejor mayor que los privados, como existen en otros países más desarrollados.
El neoliberalismo trajo crecimiento económico, pero también aumentó las desigualdades sociales, creando una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. ¿Cómo vivió los años de transición a la democracia? ¿Había esperanza de que las cosas mejorarían? Cada día. Y sí, lo que más hubo fue esperanza en lograr cambios. Y era el motor que teníamos, la gran energía, la gran fuerza cada día, a pesar de todos los golpes y de los sinsabores que eso significó, porque significó cárcel, sudor, relegación, exilio, tortura y muerte, también desapariciones de compañeros que fueron quedando en el camino, compañeras. Y sí, luchamos mucho, pero logramos reconquistar la democracia. Eso es una tremenda gratificación y un orgullo a la vez. Yo creo, partiendo por eso último, que durante la época de transición existió mucho miedo, no solamente por parte de los jóvenes, sino por la población en general, a lo mejor a expresarse libremente, a decir realmente lo que pensaban, por lo que había pasado unos años anteriores, porque durante el periodo de dictadura se reprimió los pensamientos distintos, se persiguió a quienes se oponían al régimen. Entonces creo que es diferente a la participación que podemos ver hoy en día. Yo creo que por suerte hoy en día se está viendo mucha más participación, y no solamente de jóvenes que militan en algún partido, sino también jóvenes que tienen sus ideales muy claros y que se hacen ver estos ideales a través de intervenciones o de diversas participaciones. Creo que la organización, a lo mejor no en un sentido radical, pero sí la organización y la educación colectiva son muy importantes, y también me alegro mucho de que jóvenes estén participando activamente, que den a conocer su opinión, ya sea del color político que sea, porque en el fondo son esos jóvenes el futuro de nuestra sociedad y los que van el día de mañana a gobernar, a dirigir. Entonces creo que es muy importante la participación de los jóvenes y la educación. Yo creo que la democracia es, si no es el pilar fundamental, es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de nuestra sociedad. Y creo que por más que que hoy en día podamos decir sí, vivimos en un país con democracia, con libertad de expresión, hay algunos comportamientos de algunos sectores, sobre todo, y se puede decir abiertamente, de la extrema derecha, que atentan de alguna manera contra esta democracia. Ya sabemos que, por ejemplo, para cada conmemoración del 11 de septiembre hay partidos que expresan su celebración por lo que pasó en aquella época. Y claramente ahí se está atentando contra uno de los principios, contra la democracia como tal. Creo que por más que se encuentre protegida, si podríamos decirlo hoy en día, es necesario que estos temas se toquen más en familia, en escuelas, en la comunidad en general, para que todos entendamos que es algo importante y que es algo que lo que pasó hace 51 años no se puede volver a repetir. La transición permitió la recuperación de la democracia, pero los desafíos para consolidarla y hacerla más inclusiva continúan presentes. Cada 11 de septiembre, Chile recuerda a aquellos que fueron desaparecidos durante la dictadura. Estas conmemoraciones son un recordatorio de la importancia de nunca olvidar y seguir luchando por la justicia y la verdad. Chile, un país de contrastes y resiliencia, ha sido testigo de capítulos oscuros, pero también de la luz que emerge de la lucha y la esperanza. Desde los horrores de la dictadura hasta los desafíos de la democracia. Nuestra historia nos ha enseñado que la memoria es una herramienta poderosa, no solo para recordar, sino para construir un futuro diferente. Las cicatrices del pasado no han desaparecido, pero se han convertido en los símbolos de resistencia y determinación. El estallido social de 2019 nos recordó que la voz del pueblo sigue siendo una fuerza imparable, que sigue a ser escuchada y respetada. Chile ha recorrido un largo camino, desde los oscuros días de la dictadura hasta los desafíos actuales de fortalecer su democracia. El pasado nos enseña que nos duele, pero también nos inspira a construir un mejor futuro. La historia no es solo un relato del pasado, es una guía para el futuro. La memoria colectiva, la participación activa y el compromiso con la justicia y la igualdad son la herramienta que nos permita seguir avanzando. Que él nunca más
sea un pacto con nuestra historia, para que los errores del pasado no se repitan y para que el futuro sea un lugar donde todos podamos vivir con dignidad y respeto.